Buenas noches a la mesa. Hola, Cherquito. Vas a hablar, le tenés va? mucho para hablar de fútbol hoy, de todo. ¿Cómo le va, Fran? Aspettiamo. Sí. ¿Cómo estás, Lili? ¿Bien? Muy bien. Bueno, lo tenemos a Antonio y yo la verdad que arrancamos con este pequeño informe y estamos charlando con Verónica Magario, que puede participar de todos los temas de la mesa, porque no paré de ver tus entrevistas, tus reportajes, y vos decías, si es que no es que vi mucho y me quedé como con mucho material en la cabeza, que decías que la grieta no era para tanto, que hay grietas en un montón de lugares, como en las familias, por ejemplo, que para la gente que lo votó a Macri estaría bueno que hable un poco más, que Cristina votó con las cadenas, y ahora no sé qué me decís de Alberto, que está tratando de querer generar una especie de conciliación, no sé si verdadera, no tan verdadera. ¿Cómo ves a estos políticos en carrera de esta campaña, Antonio? Bueno, primero muchas gracias, Viviana, por la presentación. La verdad es que la grieta no solo existe en Argentina, Claro. existe en otros países. España, mira cómo está, que no está pudiendo formar gobierno Pedro Sánchez. Y si te contara de Sudáfrica o de Mauritania, de donde acabo de llegar, de tantos países que tienen grietas. En el caso específico de Argentina, la grieta es muy profunda, no solo es política, tiene que ver con las familias, tiene que ver con los empresarios, con los empleados, tiene que ver con el que va manejando el taxi, con el que se sube al taxi. ¿Pero La está grieta exacerbada en la Argentina? está exacerbada porque además está llegando al final de la campaña política, porque además son dos polos, uno que es un polo odiador, que es el de los Fernández, que preguntándome por Alberto... Está Magario que se puede defender, ¿eh? Está bien, digamos, pero que es un polo y que, digamos, eso es lo bueno, que se pueda defender, digamos. Un polo que es muy odiador y que, como yo dije en su momento, creo que el nombramiento de Fernández por parte de Cristina, que es el único país en el mundo donde la candidata a vicepresidenta nombra al candidato a presidente... ¿No hay otro caso en el mundo? No, de esto no. Pero no hay otra Cristina en el mundo. Bueno, tampoco. Claro. Bueno, pues como yo dije, es un suicidio político. Por el lado de Macri, ¿Qué ese son los oficialismo... macristas, los de Cambiemos? Si son odiadores los de Fernández, ¿qué viene a hacer Macri? Es un país, el de Macri, en donde lo está dejando mucho más hambreado a como se lo encontró. Yo creo que eso es lo que representan ellos. Pero son dos polos que no se escuchan, Viviana. Se odian entre ellos y están profundizando de manera muy severa esta grieta de odios, de hambres, de crisis económicas, en donde la impresión que yo tengo es que no le están hablando a las personas. Y eso es un gran drama, creo yo, y lo digo muy respetuosamente como extranjero, para todos los argentinos que están viviendo este tiroteo entre unos y otros, ¿no? Ahora, vos hablabas perdón, Lili, de la ira y del miedo. ¿Esta campaña es más de ira que de miedo, Sin Antonio? lugar a dudas. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? El miedo te conduce a un voto, porque el voto es absolutamente emocional. El 95% de las decisiones que tomamos los seres humanos es emocional. 2 semanas antes de votar se toman las decisiones. Una semana antes incluso, unos días antes, incluso a la hora mismo de votar, en la caja de la Del urna cuarto estás oscuro. decidiendo por quién votar. En el caso, digamos, de esta elección, yo creo que va a primar la ira sobre el miedo, porque lo que yo siento y lo que yo veo, lo que he estudiado en los estudios que hemos hecho, es que la ira de los argentinos contra esta sobrepromesa de Macri hace 4 años ha crecido, que este odio que sembró Cristina no se ha terminado de limpiar, y eso está, digamos, enconando mucho a los argentinos que van a tomar una decisión. Por eso yo soy de los que dicen que puede pasar cualquier cosa en las PASO y en la primera vuelta. Pues que haya una tercera visión de país, como la que representan Labaña y Urtubey, que tenga un resultado mucho mejor del esperado y que luego de cara al balotaje... ¿Vos estás con Labaña y con Urtubey? Esto no me lo estás diciendo como asesor de imagen de ellos. No, porque se lo estaba comentando aquí antes a los compañeros. Yo tomo mates con Juan Manuel, del que soy amigo. ¿Vos tomás mate? Me encanta el Traigan mate, pero por ya que favor, quiero tomar mate con el traigan catalán. el mate y lo tomo ahora, claro. Sí, claro. Sí, claro que tomo. Pero ¿no sentís que esa tercera alternativa, esa tercera vía, podría haber funcionado más con Pichetto y con Massa, que era una gran tercera opción para la gente Viviana, que no... déjame preguntarte, ¿dónde quedó Massa? Yo estuve con él en el 2014, ¿dónde quedó Massa? Quedó absolutamente destruido después de haber dicho tanto de los Fernández y de la propia Cristina Fernández para terminar ahí. Magario toma café porque Magario dice, ¿a qué viene hoy? Claro. Justo ayer con Lilita lo hubiera pasado mejor, ¿eh? Claro. Pero ¿y dónde quedó Pichetto? Si hace nada era jefe de los kirchneristas. Hablando de esa manera tan vulgar y tan hipócrita en el espacio de Cambiemos Pichetto, ahora. decís, Pero por supuesto. ahí lo tenés atrás. Está bien. Ayer ponían Mauricio La Pindonga y Miguel Ángel Cuchuflito. ¿No te parece lamentable esa imagen de Pichetto y Macri? ¿Dónde quedó el valor de la política? Pará, te digo, sos tremendo, bueno, Antonio. Si me dejas hablar, yo hablo. No, me encanta escucharte, pero sos como muy duro, ¿no? Pero esa es que es la Así verdad. le hablabas a Rajoy, por ejemplo. Mira esa pareja, sí, claro. Sí. ¿No sí, es una linda pareja? ¿No lo masculinizó, lo virilizó un poco a... ¿No te parece el una gobierno pareja está muy prostituida? contentos, ¿eh? Era la tercera opción, pero Sí. salió lo mejor posible. Dicen hay que ayudar al azar una vez que
una vez que lo acompañó, ¿no? Digamos, o sea, ¿No que te, salió parece esta edición por Twitter. ¿No te parece prostituida esa pareja? Yo Ahora- no voy a opinar, digamos, pero, No, yo Miguel, sí puedo, pero porque- Miguel Pichetto, sí, sin duda, digamos, Vos fue podés decir jefe de lo la que bancada quieras. de Ahora, pero de acá Frente para la Urtubey estuvo Victoria. hace una semana, pues ya había estado La Baña, porque somos el único programa que contiene a La Baña, porque la verdad es que no puedo creer cómo está todo tan polarizado que la Claro. verdad los medios ya se mostraron con determinado candidato y la verdad es que a uno le da bronca que haya quedado en el camino. Te voy a preguntar dos cosas. Las que Una, quieras. si La Baña después de las PASO puede decir, bueno, si realmente la polarización es esta, porque la veo en las PASO, me bajo, no llego a la de octubre. Y por otro lado, en este programa, La Baña me contó que le ofrecieron 2 veces la vicepresidencia para Macri a Urtubey. Y Urtubey acá me contó que le ofrecieron 3 veces la vicepresidencia de Macri. Bueno, ¿Vos para sos que el veas. responsable de que le haya dicho que no a Macri, Antonio? No, mira, yo creo que Juan Manuel Urtubey es una persona muy seria, muy responsable, que entiende mucho de política y que toma sus decisiones de manera independiente y autónoma, más allá de que él se deje asesorar y hable con su equipo. Y creo que se ha mostrado muy congruente quedándose en el lugar en el que estaba. Y ahí está. Y La Baña casi que lo mismo también que Juan Manuel. Entonces forman una pareja, me parece a mí, que se ha quedado en el lugar donde dijeron que iban a estar. Y para creo la que gente, pero palabra- para la sociedad, eso, ¿realmente tiene un valor? A Sí. ver, yo te diría que para mí tiene mucho valor que alguien diga yo hago esto y lo sostenga, la coherencia. Pero en general, si la polarización, como dicen, es del 80%, está la gente de Fernández, que no va a haber manera de que los saques de ese lugar. Lo mismo Claro. con Cambiemos. Ahora, Scioli perdió y ganó Macri o ganó Cambiemos. Esta es una gran pregunta, Viviana. Ay, Déjame, Jesús. déjame contestarte. Gracias. No, te lo digo digamos, con todo respeto. Déjame contestarte lo anterior. ¿Tiene Sí. valor la congruencia? Sí. ¿Y va a terminar pagando eso a La Baña y a Urtubey? Sí. ¿Cuándo? Es lo que está por descubrirse. Para eso está la campaña electoral. Pero a la pregunta que me haces, ¿perdió Scioli, ganó Macri? Mira, en realidad perdió el oficialismo de ese entonces, Cristina y Scioli, no ganó Macri. Claro. Macri no hizo una campaña ganadora. Casi, de hecho, en la No es segunda Macri el vuelta mejor líder que pierde hay. porque ganó por 1,5 puntos nada más. Entonces, en realidad lo que pasó fueron las malas decisiones de Cristina al nombrar a Aníbal en aquel entonces, Aníbal Fernández creo que era. Son todos Fernández. Claro, son también. todos el En clan de los frente de Fernández, todos. digamos, ¿no? Que fue, digamos... Magario un- también es Fernández, no, 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 cualquiera. está. Yo soy Magario. un candidato muy malo como Aníbal termina ganando la gobernadora de María Eugenia Vidal, y eso desencadenó una serie de cosas que Pero ahí es lo terminaron mismo, llevando digamos, ¿qué valor le das a la María derrota. Eugenia Vidal frente a la pérdida con Aníbal Fernández? Tiene, digamos, más allá de lo que ha hecho en estos 3 años y medio, que ya le preguntaremos a Magario, ¿para vos es una buena gobernadora? ¿Era un hombre ganador? ¿O qué pasó con los varones del conurbano? Yo creo que María Eugenia estaba en el lugar adecuado, en el momento Justo. correcto, frente a un pésimo candidato que perdió y se llevó entre las patas el oficialismo de ese entonces a Cristina y a Scioli. ¿Fue la gran candidata? No. ¿Ha sido la gran gobernadora? Ha sido una gobernadora que ha cambiado algunas cosas, que yo creo que ha hecho algunas cosas relevantes e importantes. No en vano los argentinos y los bonaerenses la están valorando bien. Igual en la dicen provincia que de el Buenos conurbano Aires. estaría complicado para Vidal. Y si está complicado, pues vamos a ver ahora con Axel cómo con el candidato ¿Cómo del lo ves, kirchnerismo. Axel? ¿Cómo lo ves, Axel? No, bueno, yo lo veo, la verdad es que el kirchnerismo lo veo lleno de odios y del pasado. El propio Axel, con el que hace poco tuve oportunidad de compartir una conferencia en México, hablaba como si fuera un comunista recién tocado por la mano de Stalin. Es una Parece cosa, Pichetto hablando de él. es una Escuchá cosa todo lo que absolutamente dice. ¿Sabes lo que patética. dice de la Avenida del Medio? Es una Y cosa del propio macrismo coincide bastante con algunos análisis de Durán Barba. El voto es emocional, se define en la última semana y Cristina, digamos, ha sembrado, dicen en el oficialismo, odio y eso creen en el gobierno, va a pesar más. ¿Cómo O sea es que coincide ser un bastante analista, con un una parte. estratega? Bueno, sí, está bien, a lo político. mejor lo que no coincido con Durán es el desastre que ha hecho Cambiemos en estos 4 años, ¿no? Ah, decímelo, ¿qué desastre hizo Cambiemos? yo voy básicamente- Porque mira, están los fanatismos de los dos lados. No poder ver también lo que está dejando Cambiemos es un poco incómodo. Yo, mira, lo estoy viendo lo más objetivo posible. Sí. Porque en realidad yo estoy viniendo aquí a preparar un ciclo de conferencias. Es verdad que tengo reuniones con mucha gente de la política. He podido sentarme con Roberto Labaña y con Juan Manuel Urtubey, con los que estoy muy agradecido, y tomar esos mates. Pero te voy a tratar de decir esto de la manera más objetiva posible. Macri nunca hizo un corte de caja al llegar a la presidencia de la República. Nunca habló de esta herencia maldita que le estaba dejando Cristina. Y lo he hecho cuando tú... la verdad es que cuando tú llegas a una empresa
a dirigir una empresa, lo primero que haces es hacer un corte de caja para ver cómo te dejan la empresa. Y aquí no se hizo nada de eso por Porque interés. dicen que Durán Barba le dijo que lo más recomendable era que no dijera nada. Me lo dijo ayer Lilita Carrió en Por su casa de supuesto que sí, exaltación que de la siguiera Cruz. Dijo, la culpa es peleando. de Durán Barba, que no lo dejó decir nada. No, la No sé si culpa es es de de Durán Macri. Barba. La culpa es de No, Macri. a Lo ver, que yo- la culpa es de Macri. Claro, presidente lo era que- Macri. Es el presidente, además es un presidente con presencia, no es un presidente que lo manejan Claro. de las narices No. ni Durán Barba ni Marcos Peña, no nos engañemos. Y Pues el de propio Macri. presidente es el que pensaba que era desanimar a la sociedad, que no tenía sentido, que había, seguramente su asesor Durán Barba le dijo que la esperanza es fundamental en los primeros meses de gobierno. Pero en realidad es el estilo Macri. Y yo creo que también el estilo Macri plantea una grieta. Obvio. Plantea una Claro. grieta porque ellos tienen también una visión muy sesgada de cómo debe ser el país por lo que están haciendo. Cuando tú analizas los datos económicos, que son malos y han hecho una mala gestión económica que no tiene estrictamente que ver con la herencia, te contestan, este es el único camino. Claro. Lo mismo que me decían los kirchneristas cuando estaban en la Rosada. Cada uno tiene un camino distinto, pero único. Digamos, el mío es el correcto, en kirchnerismo me decía el mío es el correcto. Por eso yo creo que la grieta sigue. Claro. Porque es de los dos lados genuinamente, o sea, es una postura genuina de ambos. Porque Antonio, les pero conviene, a vos te les contrató conviene. la Baña Esto que para- dice- perdóname, dame un segundito. Esto que dices les conviene. ¿Por qué? Porque Macri es más competitivo contra Cristina que contra cualquier otro. Si no hubiera existido Y Cristina, la hubieran contra Macri. inventado. Evidentemente. Claro. Pero vos, Antonio, Perdón. te contrató la Baña y también Urtubey para que trates de romper la grieta, ¿no? No, no, Ese no me es han el- contratado, Bueno, perdón, te quiero corregir porque es un ese punto el importante. objetivo. No me han contratado. ¿No te contrataron? No. ¿No estás trabajando para la Baña? No. Yo la información que tengo es que sí. Está bien, que yo estás lo he, trabajando. lo he visto, lo he visto y hablo con él y todo. Por eso puedo hablar tan libremente y de manera tan objetiva de todas las Pero opciones no le que se estás están dando planteando en consejos, campaña. no estás planificando una estrategia de campaña. He hablado con él, he tenido la oportunidad de darle cuál es mi opinión de manera muy respetuosa y nada más. Pero ¿cómo hace la Baña para romper la grieta que vos tanto hablas? Yo creo que ¿Cuál la es la Ba- estrategia? Yo creo que la Baña lo importante es, y Urtubey, es que le expliquen a los argentinos la visión del tercer país que ellos representan. Porque este modelo de tercer país puede ser un tercer país que le hable de verdad a los argentinos, porque los otros dos polos se hablan entre ellos y se odian entre ellos. Y que además yo creo que tanto La Baña como Urtubey podrían explicar qué quieren hacer con la economía de los argentinos. Mira, ahora entró una niña en el restaurante donde estábamos cenando con unos amigos, entró a vender unos Kleenex, a pedir plata, y yo le dije, oye, pero vas a la escuela. No puedo. Para comer no puedo ir. Eso es tremendo. Pero ven acá, esta persona que murió de frío, que pasó recientemente hace unos días, Sí. estamos hablando, ¿de qué Argentina estamos hablando? Esta Argentina que nos duele a todos y los políticos se están matando entre ellos. Yo creo que más que explicarnos qué es lo que pueden hacer La Baña y Urtubey, yo me estaría preguntando también en estos espacios, ¿qué están sintiendo los argentinos? Viviana, ¿por qué no invitas aquí a esa niña o al que está pasando frío en la calle para que nos cuente cuando abren la heladera y no tienen nada que comer? Eso está pasando en esta Argentina. ¿De qué estamos ¿Está hablando? pasando más ahora que hace 4 años? Por supuesto Sí, que sí. los Hoy, números hoy hay lo más dan, sí. pobres que hace Sí, 4 sí, años. son y eso es un números. pecado mortal. ¿Por qué? Porque Macri llegó con una sobrepromesa. Bueno, pero yo le Y pregunté dijo a Macri en el pobreza primer cero. programa de este ciclo qué le pasa cuando se va a dormir, que un chico pobre se muere y demás. Y él me saltó con el asfalto, que ahora Las tiene una cloacas. calle para poder llegar al colegio. Y yo le decía, ¿qué colegio? Si ese chico no tiene comida, no tiene colegio, Porque, no tiene Viviana, futuro. están Si a convencidos de ese nosotros camino. no vemos a corto plazo el futuro, de verdad, que somos privilegiados. Ellos creen que hay que pasar este sufrimiento, que vamos a tener cifras de pobreza mayores, una caída del consumo increíble, todos los indicadores económicos, que esa es la pregunta, si me permitís que Sí, le hago. por favor. Si conoces a algún presidente que haya ganado con todos los datos económicos negativos e incluso peores que los que dejó el anterior gobierno en el último periodo, que eran malos. Porque realmente siempre la economía ha pesado a la hora de votar. Ya Porque- que sea competitivo electoralmente, Solo- es fíjate, una solo noticia. conozco Pero yo te uno- digo una cosa, el voto es esperanza, siempre. Esperanza de que se vaya uno, pero es esperanza. Yo lo que observo como Argentina, y con muchas elecciones en mi haber, es que no veo esperanza No. en uno ni en otro, Por salvo eso- los fanatismos, ¿no? Claro. Los fanatismos de unos y de otros. Y eso es lo que a mí me lleva a pensar que puede ser un resultado para cualquier lado.